Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Conociéndonos, programa mixto, informativo, educativo, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de su conductor, Dr. Guillermo Arias, certificado número 29350, locutor número 51306. Sintonía 1420 AM presenta Conociéndonos con el Dr. Guillermo Arias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un día espectacular tenemos hoy, entre lluvias, sol y muchos deseos de hacer cosas diferentes, de cambiar, de alguna manera construir un mejor país, porque creo que ese es el objetivo de todos nosotros, construir un mejor país. Les recuerdo que estamos bajo la coordinación de Ana Mireya Obregón, en el control de producción Toti López Pocaterra, en los controles Carlos González, el hombre que lo resuelve todo, y quien les habla, Guillermo Arias. Si quieren conversar con nosotros, por supuesto, 264-1494, 264-1619, pero si directamente tienen conexión con internet, ¿por qué no lo hacen por el chat de Radio Sintonía 1420.com.be? Y allí inmediatamente les podemos dar toda la información que ustedes quieren en sus sugerencias, recomendaciones, o si quieren escribirme a mí directamente, pueden hacerlo por Instagram, por Twitter, @Dr. Guille Arias, y ahí les iremos respondiendo si tienen sugerencias, recomendaciones, cualquier elemento que usted considere que pueda ayudarnos para ser mejores personas, porque ese es el objetivo de nuestro programa, construir una mejor relación de todos nosotros y de alguna manera contribuir con el país que nosotros queremos hacer. Esta primera parte quisiera cambiar un poquito la secuencia. Normalmente empezamos con noticias, pero hoy quisiera que hablemos primero de algo que me parece interesante, y es una pequeña reflexión. Hace muchos años alguien escribió una frase, o dijo una frase que hoy en día me parece muy apropiada, y es la siguiente: soy hombre, y como hombre nada de lo humano me puede ser ajeno. Esa frase, que ahorita no me acuerdo de quién la pronunció, pero sé que fue algo así como en el año 596, de alguna manera refiere algo que nos debe ser cada vez más realista en cuanto a lo que nosotros somos. Y es que en este momento del país, de Venezuela, y por qué no decirlo también del mundo, en el que a veces caemos todos, incluyéndome, en el error de criticar, sin darnos cuenta que las acciones de los demás son acciones de humanos, y al igual que nosotros, las demás personas padecen, sufren de defectos, conflictos, angustias, a veces de soberbia, a veces de egoísmo, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque sin quererlo hacemos juicios considerando que los demás deberían ser perfectos y no deberían equivocarse. Y señores, tal vez eso no es así. Tal vez deberían ser humanos y nosotros valorarlos como humanos y reconocer que ellos pueden cometer errores, y que esos errores, pues, hay que entenderlos. Pueden ser errores graves, es cierto, pero hay que entender que son personas, son seres humanos y pueden equivocarse. En este sentido, creo que debemos considerar la posibilidad de ver como personas normales
a todos los de nuestro medio, pues sean docentes, directivos, coordinadores, dirigentes de grupo, porque todo esto viene a cuento porque estaba escuchando una conversación hace unos pocos minutos donde se descalificaba muy duramente a una persona simple y llanamente por cometer errores, porque tal vez esperamos que el otro sea perfecto y realmente no es así. La perfección no es una condición humana per se, es algo que deseamos, que queremos lograr, ser cada vez mejores, pero ¿realmente usted cree que alguien ha logrado ser perfecto dentro de la especie humana? Esa es la reflexión que quisiera que consideráramos el día de hoy, porque creo que nos está afectando mucho la necesidad de que alguien nos solucione, y eso no es así. Carlos, ¿qué te parece si vamos con nuestra primera sección normal? Reflexionando. Y es que la noticia de hoy me pareció interesantísimo. Normalmente, cuando hablamos de emociones, todos consideramos a la alegría, la tristeza, la cólera, la sorpresa, el miedo y hasta el asco como las emociones básicas. De hecho, hay una película sobre el tema, sobre las emociones, un cómic, básicamente como cómic. Y sin embargo, un estudio publicado en internet por el grupo PNAS, PENAS, realizado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, establece ahora que las emociones no son categorías y no son solo 5 o 6, sino que las personas tenemos mínimo 27 emociones, entre las cuales están admiración, adoración, aprecio estético, diversión, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, calma, confusión, anhelo, aversión, dolor empático, embelesamiento, envidia, emoción, miedo, horror, interés, alegría, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual, simpatía y triunfo. Imagínense ustedes. Y además, como les decía al inicio, contrariamente a lo que todos pensábamos, cada estado emocional no es una isla y como tal aislada, sino que las emociones se ha descubierto que a veces funcionan como continuos en los que hay ligeras variaciones hacen que una emoción se convierta en una u otra. Por ejemplo, entre la cólera y la tranquilidad no hay sino pequeñas y sutiles diferencias. El horror y la tristeza, la diversión y la adoración son elementos que de alguna manera nos están diciendo que los seres humanos tenemos una riqueza, un océano completo de emociones que debemos explotar, aprender, conocer y, ¿por qué no?, aceptar. Porque a veces en la educación que le damos a nuestros hijos o como nos comportamos con nuestros amigos, con nuestra pareja, partimos mucho del principio de que hay emociones que son malas, que no se deben expresar, o que tú no debes llorar, o la rabia no debes manifestarla, y ya va. Todas las emociones deben ser manifestadas, deben ser expresadas en su justa medida. Y es lo mejor, porque de esa manera, pues simple y llanamente, logramos un elemento que es importantísimo, y es el equilibrio mental, la salud mental, porque necesitamos constantemente expresar lo que sentimos. Si no, de alguna manera empezamos a comportarnos de una forma lejana, y es innecesario. Partamos de ese principio y vamos a revisarlo hasta qué punto nosotros invitamos a nuestros conocidos, a nuestros familiares y les permitimos expresar las emociones.
Como noticia número 2 tenemos que la música no solo nos trae recuerdos del pasado. Por ejemplo, cuando escuchamos un tema musical, usted recuerda tal o cual momento, sino que también, dependiendo del tipo de música, sea esta alegre, triste, tranquila o estridente, van a venir recuerdos que pueden ser positivos o negativos, y la manera como se reviven, es decir, la intensidad, puede ser o mayor o menor. Se los explico. Y es que se ha descubierto que los recuerdos felices vienen a la mente mucho más rápido que los recuerdos tristes, los recuerdos aterradores o los pacíficos. Además, si escuchamos música feliz o pacífica, evocamos recuerdos positivos, mientras que si escuchamos música estridente o triste, nos vienen recuerdos negativos de nuestro pasado. Además de esto, también se ha descubierto que la música positiva genera recuerdos más vívidos que la música estridente o triste. Por otra parte, este estudio, publicado por la revista Memoria y Cognición, este año, en el 2017, nos ha demostrado que si se oye consecutivamente música alegre y música feliz, los recuerdos no solo son positivos, sino que además vienen con mayor intensidad. Fíjense qué interesante. Este elemento nos permite incluso plantearnos en este momento en que uno va por la calle y uno se pregunta, oye, estoy muy estresado, ¿qué puedo hacer? De pronto, tips o señales sencillas. Escucha música feliz, música que le invite a la paz, a la tranquilidad. Y esa música se ha descubierto que le va a permitir evocar recuerdos mucho más felices. No se ponga a escuchar música triste, música que habla de despecho, porque va usted a evocar inevitablemente recuerdos tristes y su humor se va a poner mucho más melancólico, mucho más triste, depresivo. Fíjense que estos son elementos que uno tiene que considerar, pequeños tips que podemos darle para salir adelante en momentos de estrés. Como noticia 3 tenemos que científicos de la Universidad de Newcastle han descubierto que el proceso de reorganización de las conexiones neuronales inicia más temprano en los cerebros de las niñas que de los niños. Y esto hace que pueda encontrarse una explicación a por qué ellas maduran más rápido durante la adolescencia. Es una cuestión de tempos. Inician más rápidamente en las niñas, pues se manifiestan más rápidamente. ¿Y en qué consiste ese proceso de reorganización? Simple, en canalizar, agrupar una serie de contenidos, por ejemplo, elementos que tienen que ver con el sonido de un caballo, asociarlo con la imagen del caballo, asociarlo con el olor que representa el caballo, y de alguna manera esa es la reorganización que se logra. Y usted dirá, bueno, pero esos son, ¿cuánto es? Fracciones de segundos. Sí, pero en el cerebro, para realizar los procesos ejecutivos o procesos de análisis, síntesis, observación, categorización, microsegundos son una eternidad. Carlos, ¿te parece si vamos a un tema musical? Amigos, seguimos aquí en Conociéndonos. Y vamos al chat. Teodoro nos dice, buenas tardes, doctor Guillermo. A propósito de críticas, quisiera hacer una crítica constructiva. Me gustó mucho el programa anterior al suyo, es decir, El fantasma de Prospect Parker, porque entretiene y da cultura, y te incentiva a leer. Oye, qué bueno. Por supuesto, me gusta también el programa suyo, Conociéndonos. Es fantástico, y por eso felicito a ambos conductores del programa. Oye, gracias en nombre de ellos también, y gracias en el nombre de quien les habla. Por otra parte, Sebastián nos dice,
acerca de lo que les comentaba, de recordar que los demás son humanos y que pueden cometer errores, Sebastián nos señala, ese es un error en el que continuamente estamos viviendo o estamos cometiendo. Por su parte, Alfredo nos dice, doctor, yo siempre he besado a mis hijos, los abrazo, hablo con ellos y ya son mayorcitos. Hay padres que no le manifiestan afecto a sus hijos varones y eso es una equivocación. Mis hijos son sanos mentalmente y también afectuosos con sus hijos porque así los crié. Y como dicen los hijos, imitan a los padres y los pueden superar. Sí, Alfredo, tienes razón en que es un error el evitar expresar las emociones. Sobre todo, el dar afecto a tus hijos es algo súper importante. Todo niño, todo hijo de la edad que sea, necesita sentir el apoyo, el afecto de su papá y de su mamá. El tú darle un beso, tu hombre, a tu hijo varón, no significa que le vas a generar alguna patología. Al contrario, le vas a ayudar a construir una personalidad mucho más sólida, una estructura yoica de personalidad, ¿sí? Una estructura yoica mejor conformada. Y como bien señalas, le vas a dar los primeros pasos, los primeros pininos, para que ellos también cuando se comuniquen, no solo con sus hijos, sino con sus compañeros de trabajo, con todas las demás personas, puedan demostrar su afecto, su cariño y también su desagrado de una manera sana, sin errores. Porque a veces sentimos que expresar el desagrado tiene que ser de manera violenta. No, y a veces usted puede expresar su desagrado, su disgusto, de una manera muy clara, muy confiable, sin que eso genere malestar en el otro. Matthews nos dice, es que las mujeres nos superan, sobre lo que dijimos, en relación con que las mujeres tienen un desarrollo cerebral o una reorganización en sus neuronas mucho más temprana que los varones. Matthews nos dice, es que las mujeres nos superan, son bárbaras, por eso nos tienen sometidos, es broma. Muy interesante su comentario, doctor. Gracias, Matthews. Gilda nos dice, esa canción me mata, esperemos que no te mate. Saludos, doctor Guillermo. Y ahora sí, yo creo que, Carlos, podemos comenzar con nuestra otra sección. Salud y bienestar. Y es que yo creo que es un buen momento para hablar, como les había dicho en la publicidad que les colocamos en el chat de radio, la cuenta de Radio Sintonía y en la cuenta propia, @Dr. Guille Arias. Es un momento de hablar de cómo conversar con los adolescentes, cómo conversar incluso no solo con los adolescentes, sino con tus hijos, con tu pareja, cuando realmente te encuentras en situaciones difíciles, cuando se está dando una negociación que es muy complicada y llegar a un acuerdo, oye, te está costando mucho dentro de la familia. Y yo creo que hay que escuchar utilizando una serie de secuencia de pasos que espero que les sean de gran utilidad, porque en lo personal cuando los aplico, porque a veces me los salto, pero cuando los aplico me va muy pero muy bien. El primer elemento es la escucha activa. ¿Qué significa escuchar activamente? Bueno, escuchar activamente es cuando usted no solo oye, sino escucha lo que le están diciendo, no interrumpe, no estableces o manifiestas ningún tipo de desacuerdo, ninguna evaluación o valoración sobre lo que te están diciendo, sino solamente escuchas y procesas lo que te está diciendo la otra persona, tu hijo, tu esposa, tu pareja. Puede incluso incluirse el hecho de que muevas la cabeza en señal de asentamiento y hagas comentarios breves de reconocimiento, tal cual como sí, está bien, te escucho, pero no más que eso. Recuerda, no realices valoraciones sobre lo que te están diciendo, eso se hace después. La escucha activa significa que sin ser incómodo,
puedas repetir lo que te están diciendo, para más o menos parafrasearlo, decirlo con tus propias palabras para ver si has entendido bien lo que te está diciendo la otra persona. Y de alguna manera puedes hacer preguntas. La escucha activa permite que usted le haga preguntas a su interlocutor sobre aquello que te está ocurriendo, lo que te están diciendo. En este momento vamos a hacer un freno en esta parte para ir a identificar la emisora, porque son las 6:31 de la tarde. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con más de Conociéndonos con el doctor Guillermo Arias. Y seguimos en Conociéndonos, conversando sobre cómo conversar con los adolescentes, con tu pareja, cuando tienes que hablar de temas difíciles en los cuales puede haber un desacuerdo o te está costando realmente comunicarte con la otra persona. En el segmento anterior comentábamos que es importantísima la escucha activa. Recuerda, no interrumpir, ni evaluar, ni manifestar tu desacuerdo, sino solamente asentir, es decir, escucha al otro y en caso tal, si no entiendes, puedes hacer preguntas para clarificar. Puedes incluso parafrasear lo que te está diciendo la otra persona, es decir, decirlo con tus palabras, sin expresar ningún tipo de valoración. Por otra parte, aparte de la escucha activa, es indispensable que utilices una comunicación empática, en la que entiendas por qué siente lo que siente, de dónde vienen esos sentimientos, esos razonamientos, y cómo se siente esa persona que te está diciendo lo que siente. O sea, de dónde viene. Porque a veces, al escuchar con alguien con quien estamos discutiendo o tenemos diferencias, que pueden ser diferencias muy importantes, pues simplemente consideramos que debemos centrarnos en nuestro punto de vista, descalificar y hasta, desgraciadamente, humillar al otro, haciéndolo sentir inferior. Y eso no te va a ayudar en una conversación, eso no te va a ayudar a lograr acuerdos. Al contrario, eso te va a alejar mucho más de lo que ya estás en distancia para un entendimiento en este tema que estés discutiendo con la otra persona. ¿Qué otra cosa o qué otro elemento puedes realizar? Bueno, no sé si te suena el término establecer una buena relación. Es decir, entiende y hazle saber a la otra persona, en este caso a tu adolescente, a tu muchacho, a tu hijo, di con tus palabras cómo se siente él y que lo entiendes. Pero tienes que ser genuino, honesto. No vale el ser hipócrita o falso al decir yo te entiendo, pero con una cara de me importa tres pepinos lo que tú estás diciendo o lo que tú estás sintiendo. No, porque acuérdate que las personas, los demás, entienden lo que realmente tú estás diciendo detrás de las palabras. Toda palabra tiene un contenido emocional. Y aun cuando tú estés diciendo estoy de acuerdo contigo, ese o ese gesto que hago con la cara le está diciendo inmediatamente a Carlos, si es el que está conversando conmigo, cómo y qué es lo que nos está pasando y qué tan de acuerdo estoy o no estoy con lo que está ocurriendo. Por otra parte, si ya estableciste un rapport y la otra persona siente que hay una buena relación y se siente que está validada por ti, vale la pena que en este momento, cuando ves que la otra persona te valora y te valida como alguien que lo entiende, empieces a establecer otros puntos, es decir, aquellos elementos que la otra persona no está viendo. Como puede ver de pronto otros elementos del problema que no se había dado cuenta la otra persona, o que por inexperiencia, por juventud, pues no había notado y tú sí. Y al hacer eso, vas a poder, de manera muy importante, empezar a plantearle otras alternativas de acción.
alternativas de acción que de pronto no había considerado la otra persona. Porque, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta siempre? Que las personas no están en desacuerdo con lo que nosotros hacemos o decimos simplemente porque son malas malucas o porque les gusta molestarnos. No. El desacuerdo a veces se produce porque tenemos esquemas de pensamiento diferentes, no tenemos una visión completa de la situación, puede que los errados seamos nosotros. Y la otra persona nos dice elementos que nosotros no sabíamos o que no conocíamos. Por ejemplo, si estás hablando con tus hijos sobre una situación que te dio en el aula de clase y solo escuchas una parte, de pronto la otra parte que no escuchaste y que te va a comentar tu hijo te permite tener una perspectiva mayor o mejor de lo que realmente ocurrió. ¿Y cuáles eran las alternativas de acción que tenía el muchacho? Voy a casos muy específicos. Si tienes el detalle del problema en aula de clase, que en niños pequeños de primero, segundo grado, que tienden a tener a veces peleas o confrontaciones, y a veces directamente regañamos al niño sin darnos cuenta que tal vez el niño nos puede decir que él no fue el que inició la discusión, que tal vez él se siente que nadie lo está escuchando y que él debe defenderse como sea. Y fíjense que ahí nos están agregando un elemento que cambia completamente el informe que nos da la docente sobre lo que está pasando, porque de pronto la misma docente no se da cuenta de esa percepción de desvalidez o de desvalido que tiene el niño. Y son elementos no para ir directamente a cuestionar a la otra persona, sino para enriquecer la discusión, para enriquecer cómo ayudar a lograr un objetivo común, porque el tema de negociar, de encontrar acuerdos, parte del principio de darnos cuenta que no siempre tenemos que tener la razón, sino que a veces la tenemos y a veces no. A veces podemos cometer severos errores por pensar que la razón solo llega a nosotros porque sí, porque nosotros somos los iluminados. No, señores. La razón está simple y llanamente en aquello que da la situación en función de todos los elementos. Cada uno de nosotros, cada una de las personas que vivimos una situación determinada, tenemos una perspectiva de lo que ocurre. Si nos unimos y conversamos, podemos encontrar un camino que nos permita conversar, que nos permita llegar a acuerdos que permitan solucionar situaciones que cada vez pueden llegar a ser más complicadas si no las afrontamos. Aquí les meto una pequeña cuña que siempre, cuando trabajo con adolescentes o con los padres de adolescentes, siempre digo: cuidado con sentir que por el solo hecho de nosotros tener más edad, tenemos automáticamente la razón. Eso no es así. La edad no da la razón. La experiencia y el conocimiento de lo que ocurre en determinadas situaciones permite tener parte de la verdad. Una verdad parcial. Recordemos que lo que ocurre y cómo lo interpreta cada persona es un tema bien complejo. Porque lo mismo que vemos dos personas ante una misma situación, no es lo que ve la tercera persona. Me explico, porque siento que de pronto lo dije muy enredado. Quizás todo lo que estamos viendo, analizamos como decimos nosotros, con estos dos ojos que tenemos, pasa por el tamiz o por el filtro de nuestras emociones, del estado de humor en que estamos, de la manera como fuimos educados, y eso hace que tengamos una diversa interpretación o percepción de lo que está ocurriendo. Carlos, ¿un tema musical?
Seguimos en nuestro último segmento, en Conociéndonos. Y quiero que estemos de acuerdo en algo, que acordemos que tenemos que escuchar al otro. Me preocupa enormemente que cada vez escucho a más personas en el metro, en los diversos sitios por los que ando aquí en Caracas, que las personas nos estamos centrando en no escuchar a los demás, en no expresar o permitirles expresar lo que sienten, lo que piensan, sino directamente, tal vez por el estrés, por la angustia, por la situación que a veces nos tiene muy agobiados realmente, preferimos directamente cataplum, lanzar lo que es nuestra opinión como si fuese una santa palabra. Y eso afecta nuestra educación, nuestros muchachos, nuestra relación de pareja. Escuchemos al otro. Luego de escucharlo, sin evaluarlo y sin juzgarlo, demos nuestro punto de vista, nuestra postura, pero entendiendo lo que siente el otro, la otra persona. Y tratemos de lograr acuerdo. Yo sé que me pueden decir, bueno, pero es que hay momentos en que uno no logra el acuerdo. La situación se nos pone muy difícil en el momento de encontrar acuerdos con la familia, con la pareja, con la esposa, con los hijos adolescentes. Pero vamos a llegar a acuerdos. Por ejemplo, yo sé que estamos en una situación económica compleja y viene inevitablemente el Niño Jesús y San Nicolás. Pero también existe la posibilidad de, si no podemos tener la mesa tan abastecida como con todos los platos correspondientes a nuestras tradiciones navideñas, también existe la posibilidad de que compensemos con otras cosas, y si no podemos irnos de viaje donde siempre, encontremos otros sitios donde generar espacios de intercambio afectivo. Yo sé, es complicado, yo sé, es difícil. No estoy hablando como quien vive en otro mundo. Estoy aquí, vivo aquí también en Venezuela, en Caracas, y sé lo que se espera de cada uno de nosotros como adultos, como hombres, como mujeres, como seres humanos. No me es extraño lo que estamos sintiendo, pero recordemos, tenemos que pensar junto al otro en cómo construir puentes, no en construir muros. Los puentes nos unen, los muros nos separan. Y dentro de la familia es mucho más grave si los puentes nos separan, si los muros nos separan. Construyamos puentes. Enseñemos desde la casa el valor de la claridad en la comunicación, de la honestidad. Incluso enseñemos cómo podemos enfrentar situaciones complejas sin lesionar al otro, sin descalificar al otro, sino simple y llanamente escuchándolo y permitiendo que el otro enriquezca nuestra percepción de la realidad. Recordemos, cada uno de nosotros tiene una visión de la realidad, pero juntos podemos construir ese rompecabezas completo. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y cómo podemos lograr que eso se haga? Vanessa nos dice, yo por ejemplo no puedo dejar de molestarme, el término que señala no es para la radio, cuando tengo que hacer muchas colas para comprar o cuando no encuentro una medicina. Ok, es sano, Vanessa, que expreses tu disgusto, tu molestia, pero cuidado que esa molestia la quieras pagar con quien te atiende, con el vendedor, que realmente creo que poca responsabilidad tiene por la cola que tienes que hacer. Sí, Vanessa nos dice, doctor, hay personas que pareciese que viviesen en otro universo. Sí, a veces me encuentro con esas personas, la verdad. Pero a veces, como te digo, o como les digo a todos ustedes, es importantísimo que escuchemos la posibilidad de enriquecer su percepción de la realidad, haciéndole preguntas, no valorándolas, sus expresiones, sino diciéndole, mire, está pasando esto, ¿se está dando cuenta? Y dejándole la pregunta abierta.
Hoy, por decirles algo, estaba en una cola en un banco y una señora se quejaba de que le hicieron venir a hacer una cola para que el niño pague su colegio, su universidad. Que porque simplemente el niño no cambió los nombres de la mamá y del papá porque no le gustaban. Digo, señora, eso no es culpa de la institución bancaria. Es que pasa en la casa que el niño cambia la información y después se molesta cuando descubren que la información está errada. Fíjense que son solo preguntas. Uno no valora, no cuestiona, sino le hace entender a la persona que, mire, tal vez la institución tiene toda la razón. Esos son elementos que creo que debemos considerar. Señores, son las 6:55 de la tarde. Es el momento de despedirnos, ya que los muchachones de tiempo presente ya llegaron. Estoy escuchando a Rubén Roca por ahí manifestando sus opiniones. Y les recuerdo que estamos bajo la dirección de Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles el hombre que resuelve todas las eventualidades, Carlos González, y que está de promoción, por cierto, y quien les habla, Guillermo Arias. Nos vemos el martes que viene. Gracias por escucharnos.